Bueno, miren, Freddy comentaba temprano lo de la situación de Irán e Israel. El alto al fuego. El alto al fuego. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció al mundo que había conseguido una negociación de un alto al fuego que entraría en vigor en las siguientes 12 horas, se mantendría por 24 y luego se intentaría que fuera un alto al fuego definitivo. Incluso le puso nombre a la guerra, le dijo que esa era la guerra de los 12 días. Sí. Y las expectativas son que eso se cumpla. Ayer, y esto es algo que también se esperaba, anoche hubo ofensivas entre Israel e Irán. Sí, porque el alto al fuego no se verifica tajantemente. Eso va como disminuyendo hasta que llega a un punto muerto. Pero ayer hubo intercambio. Hubo intercambio todavía. Yo vi anoche mismo una entrevista que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ofrecía a Fox News, recientico el anuncio de Trump, y él decía, mire, que allá es de noche. Y ya en la noche de allí ellos han iniciado sus ofensivas y tienen sus planes y todas sus cosas. Eso se va a completar. Ahora, a partir de mañana, sí, cuando salga el sol por allá, ya el asunto debe ser diferente. Lo que nos hemos levantado hoy es con la situación de que Irán atacó a Israel. Israel alega, ¿verdad?, que esto es fue una violación al alto al fuego y que iba a responder. Vamos a ver qué sucede en el transcurso del día de hoy, porque muchas cosas mucho de lo que se dice de cara a la población, a la prensa de tu país, a la clase política de tu país en un momento determinado, en situaciones de conflicto como esta, y otra es la que tú realmente haces. Por ejemplo, yo no tenía la menor duda, y creo que ayer lo manifesté por aquí, tal vez como una esperanza más que como una afirmación, que Irán iba a responder el ataque del fin de semana a sus instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos. Ahora, que eso no iba a conllevar una situación de víctimas norteamericanas o atacar de forma importante intereses estadounidenses. Incluso ellos llamaron y anunciaron que... Correcto, y así sucedió. Ayer en la tarde Irán atacó una base en Qatar, en Doha, cerca de la cercanía de Doha, una base norteamericana, pero cuando el propio presidente Trump hasta medio choteó con eso, cuando escribió el mensaje que escribió con anterioridad al del cese al fuego en su red social, que se llama Truth, lo que decía era que ellos le habían avisado que mandaron 14 misiles, que interceptaron 13 y que uno dejaron explotar porque iba lejos. No iba a hacer nada. Que fue un ataque débil. Un ataque débil y que ellos esperaban, que él esperaba que con eso Irán un poco ya soltara su furia y entonces se sentarán a negociar. Y eso era más o menos lo que iba a pasar. Irán es un país que está, también lo decía ayer, la segunda razón por la que entendía que no iba a producir un ataque importante es porque las Fuerzas Armadas y la capacidad de ataque de Irán están muy diezmadas. No solamente porque ha sido atacada ferozmente por Israel en estas últimas casi 2 semanas, sino que ellos mismos han ido mostrando la ineficacia de sus ataques y cómo han ido bajando en intensidad. Ya en el día posteriormente al ataque, lo que enviaron fueron 70 cohetes y 15 en días consecutivos. Sí, sí. O sea, ya ellos estaban realmente debilitados. Entonces no había posibilidad real. Parece que se le está gustando la reserva. Su capacidad militar ya está muy diezmada. Sí. Ellos no tienen capacidad de continuar esa guerra indefinidamente y muchísimo menos involucrar a Estados Unidos de forma más determinante cuando el propio presidente Trump dijo, y el secretario de Defensa al día siguiente del ataque a Irán, que no era un ataque, no era una guerra contra Irán, que era un ataque puntual para destruir la capacidad nuclear o de hacer armamento nuclear de Irán, y que ellos no tenían intención de continuar atacando, que era ese ataque puntual y ya. Ahora, que si respondían, entonces iba a haber otro tipo de consecuencias. Y no parecía lógico que en ese escenario Irán, con lo debilitado que está, hiciera ningún tipo de ataque. Ellos hicieron su ataque acá a base, no pasó nada, pero en la prensa iraní ayer era que habían destruido la base. Y es un país controlado, una dictadura, y no se dice en la prensa lo que no quiere que se diga el gobierno, y por tanto el mensaje para el pueblo iraní, el que ellos escuchan en su país, es que Irán atacó
destruyó una base y Estados Unidos entonces accedió a negociar. Sí. Y ahí el esquema es para que salga todo el mundo relativamente bien. Entonces, aunque ahora todavía la prensa trae que continúan los intercambios de cohetes entre Irán e Israel, además lo otro, Netanyahu, por mucho que diga que va a continuar atacando, lo que sea. No, tiene que calmar. O sea, Netanyahu actuó en este escenario de la mano de Estados Unidos, desde el principio. Y Estados Unidos dice tregua, es tregua. Ahí no hay, ahí no hay espacio en ninguna discusión. Entonces, yo creo que, aunque, repito, la prensa local, la prensa mundial, trae que todavía continúan los ataques entre Irán e Israel, la realidad es que ese cese al fuego que anunció el presidente Trump debe estar entrando en vigencia en las próximas horas, si no ya plenamente en vigencia. Sí, tiene que ser efectivo hoy, por lo menos. Ahora, lo que me ha impactado, Oscar, es que los mercados financieros están hacia la baja, incluyendo el petróleo y el oro también. Es que yo esperaba un alza. Lo que pasa es eso, es que una cosa es lo que... A mí si algo me mantuvo tranquilo, eran los mercados. Por ejemplo, esa gente estudia, esos son especialistas en estudiar factores de riesgo, el dinero es muy cuidadoso y ya tiene demasiada forma de estudiarse para ver dónde va. Entonces, cuando se producen los ataques a Irán, el petróleo ni se mueve, $1, $2 sube, pero voy más lejos. Cuando Irán ataca la base estadounidense ayer, el petróleo bajó 6%. Sí, increíble. Y continúa la baja. Porque es que la gente que estaba estudiando eso sabe que no va a pasar de ahí. ¿Qué le decía yo ayer, incluso con el caso del estrecho de Hormuz? El petróleo que pasa por el gas natural es para donde China que va. La mayoría. La mayoría es para donde China que va. Y a China no es verdad que iba a permitir que eso pasara y Estados Unidos iba a contar con el apoyo de China si Irán intentaba cerrar el estrecho de Hormuz. Pero también que lo decía, Israel y Estados Unidos nunca tocaron una instalación energética iraní en esta ofensiva. Ahí no se le puso la mano a un oleoducto, a una refinería, a una instalación de extracción petrolera o gasífera. No, la infraestructura energética no se tocó. No se tocó, porque eso es interés de China, el principal suplidor de petróleo de China es Irán y de gas natural. Ahí es que están las reservas chinas de energía. Eso no se tocó. Todos los intereses de las grandes naciones involucradas en esto nunca se tocaron. Por eso usted vio que la reacción fue muy leve, condenas, pero nadie realmente reaccionó y por eso ¿quién está hablando de Tercera Guerra Mundial no está entendiendo esto? No. Porque aquí no hay posibilidad de esa escalada que se vaticinaba. Y los mercados lo entendieron. Lo que iba a pasar pasó ya. Lo que iba a pasar pasó. Y los mercados lo entendieron. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que el cese al fuego que anunció Trump se va a cumplir. Repito, Irán no está en capacidad de prolongar esta guerra. No lo puede hacer, no le conviene hacerlo, porque hasta ahora incluso Estados Unidos ha dicho no nos interesa el cambio de régimen. O sea, Estados Unidos no está procurando un derrocamiento de los ayatolas. No le interesa de momento. Entonces, ¿para qué continuar una guerra que está perdida y que lo que puede costarte incluso en la cabeza del régimen? Y en Israel no va para ningún sitio sino de la mano de Estados Unidos, por lo que por mucho que puedan hablar cosas hoy, eso creo que se va a cumplir y ojalá que sea el caso. Buen día, compañero. Hola, buenos días. ¿Cómo le amanece? Pues un poco más tranquilo. A mí, a diferencia de ustedes, cuando el temblor yo estaba activo. ¿Y lo sintió? Estaba jugando la segunda mano. ¿Y lo sintió? No me enteré porque un compañero lo comentó, pero no lo sentí. No lo sentí, 5.9. Sí, fue fuerte. Fue fuerte, tal y como decían ustedes más temprano, no hay reporte de daño, sobre todo en esa parte del este, porque fue en el Canal de la Mona. Uno pensaría por la magnitud de que se pudieron haber reportado algunos daños al cierre de la noche, y en la mañana de hoy no se ha reportado
nada importante con respecto al fenómeno. Pero igual que ustedes, muy optimistas con lo que ha ocurrido con el cese al fuego declarado inicialmente, o anunciado más bien, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hubo, como mucha gente sintió, creo que todo el que estuvo pendiente de los acontecimientos, y supongo que todo el planeta lo estaba, cualquier ciudadano con un mínimo de responsabilidad le importaba lo que estaba ocurriendo, porque, como algunos habían advertido, pudo haber sido ese el inicio de la Tercera Guerra Mundial por todas las implicaciones. En efecto, el hecho de que Rusia y China, que condenaron el ataque, se mantuvieron muy cautos frente al desarrollo de las operaciones y tratando de que la Organización de Naciones Unidas conociera de una resolución junto con Pakistán para que el asunto se detuviera sin condiciones alguna. Bueno, Estados Unidos logró el propósito, digamos que Israel logró el propósito, Medio Oriente, Arabia Saudita básicamente, que tenía aprensión con ese programa de desarrollo de armas nucleares de Irán. Se ha logrado el propósito, se ha destruido, por lo que se cuenta, los reportes que uno tiene, que son básicamente reportes que vienen de los Estados Unidos y de Israel. Irán ha tenido muy poco escenario para desplegar sus verdades. Ellos dicen que, bueno, horas antes, y no pude evitar recordar aquellos momentos del presidente Noriega en Panamá cuando desafiaba al imperio, ¿verdad? Blandiendo un machete y desafiando al imperio, y finalmente tuvo que irse a meter a la nunciatura allá en Panamá, de donde le sacaron, como todo el mundo conoce, y agotó el proceso que todos recuerdan. Entonces, cuando vi esa bravuconada del ayatollah Khomeini, de que su país no aceptaba provocación de nadie y que el programa que ellos habían iniciado de desarrollo de armas nucleares no iba a ser detenido, esas fueron declaraciones que la produjo en el día de ayer. Horas después se anuncia lo del cese al fuego por parte del presidente de los Estados Unidos, y en medio del anuncio hubo una confusión porque Israel había denunciado ataques. Tras haberse logrado el acuerdo, Israel denunció ataques de parte de Irán. El jefe del ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, había instruido a su ejército para ser mucho más virulentos en la respuesta que darían a Irán por haber violado el cese al fuego que habían pactado. Irán en principio negó que el cese al fuego fuera una realidad. Fueron de las cosas que ocurrieron en minutos claves en el día de ayer, al cierre del acuerdo que se había alcanzado y que había anunciado el presidente de los Estados Unidos. Posteriormente, y ahí es donde digo que me recordé a lo de Panamá con Noriega, posterior a esto y de manera muy rápida, Israel emitió un comunicado a través de X diciendo que no era cierto que ellos habían atacado a Israel. Irán decía, no es cierto que hayamos atacado a Israel, nos hemos acogido al cese al fuego que ya hemos pactado, y obvio fue una respuesta clara de Irán por lo que entendía que podía ocurrir a partir de que Israel estaba endureciendo o había anunciado endurecer el ataque a otros objetivos en Irán. Así ocurrieron las cosas al cierre del día de ayer, pero creo que el mundo está respirando mucho más tranquilo en el día de hoy. Hay que ver qué cosa ocurre a partir de los acontecimientos. Estados Unidos, que llamó a su operación Martillo de medianoche, Israel, que llamó a la suya León Creciente, ahora le estamos llamando la guerra de los 12 días. Sí. Bueno, pero lo que ha ocurrido evidentemente que cambia el mundo. Usted dirá, bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver con Medio Oriente? No, eso cambia el mundo. Sí, lo que ha ocurrido ahí impacta el mundo el mundo entero. No se llegó a lo que algunos proyectaban, algunas agencias de noticias, algunos analistas de diferentes cadenas de televisión hablaban ayer, y nosotros incluso nos hacíamos eco de la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz. Nosotros hacíamos la observación de que el estrecho de Hormuz lo compartían o lo dominaba tanto Irán como Omán, y entonces no era una decisión fácil de tomar cuando una parte del control estaba en Omán, a pesar de que el Parlamento iraní lo aprobó y se esperaba que una instancia mayor, que es el Consejo Supremo de Seguridad de Irán, lo aprobara para que el ayatollah dispusiera
del cierre, bueno, eso no llegó a ocurrir. De haber ocurrido, evidentemente que iba a generar o iba a tener repercusiones inmediatas en el mercado internacional, porque alteraría los precios de todo, no solamente de los productos que iban a ser impedidos de pasar por el estrecho de Hormuz, que es gas natural y petróleo, es que estos ingredientes, estos componentes alteran el precio de todo, porque para casi todo o para todo interviene el petróleo y sus derivados, o interviene el gas natural, comenzando por los precios de la energía. Sí. Suben los precios de la energía, usted se imagina que todo se va a disparar. Pues afortunadamente eso no ocurrió, y creo que genera mucha tranquilidad. Incluso los reportes hoy día, la bolsa de Wall Street ayer, cierre en verde, son reportes de la prensa de la mañana de hoy. El petróleo sigue la tendencia a la baja, sí. Y todo eso dice que, bueno, estamos en los commodities todos casi bajaron. Exactamente, o sea, eso indica que tenemos razones sobradas para estar optimistas en el día de hoy. Hay importante hoy, como en la agenda internacional, el inicio de la cumbre de la OTAN, con muchas expectativas, porque hay una resistencia de varios países que no pueden aumentar su presupuesto en asuntos de defensa. Y Estados Unidos reclama que es una obligatoriedad y que es una organización obsoleta, que si no hace las inversiones que tiene que hacer ahora, está llamada a desaparecer. Pero así como se defiende las inversiones fuertes que deben hacerse, Rusia está protestando porque la OTAN está armando a sus miembros y que eso es peligroso. O sea, fíjese cómo... Mire, en la OTAN hay ahora mismo un problema que se llama Pedro Sánchez. Ah, sí, el 1%. Exacto, Canadá y España. Recuerda que Trump es la segunda vez que es presidente, y su discurso con el tema de la OTAN no es de ahora, es desde su primera presidencia. Porque Trump ha entendido, y yo creo que tiene razón, que Estados Unidos prácticamente paga la OTAN completa. Estados Unidos es un país que destina una parte muy importante de su PIB a defensa. A diferencia de los países europeos y Canadá, que lo destinan al estado de bienestar. Buenas pensiones, buenos sistemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos ha dicho, eso no está bien, vamos a gastar todo lo mismo, lo mínimo que debe gastar los países en la OTAN es un 2% por el acuerdo de su Producto Interno Bruto en defensa. Canadá y España son los únicos dos países que no alcanzaron ese umbral ante las primeras exigencias de Trump, Sí. que se quedaron cerca del 1%. Canadá ha hecho los ajustes y está comprometida a no solamente al 2, sino continuar incrementando los aportes hasta eventualmente un 5% que han situado que es el ideal. Porque es lo que gasta Estados Unidos aproximadamente en su defensa. Sí, sí. Estados Unidos dice, vamos a gastar todo lo mismo. Bueno, vamos a hacer como la monjita. Dijeron a todas. Pero no necesariamente todos los países van a llegar ahí, hay negociaciones. Ahora, lo del 2% es innegociable, porque eso lo está firmado para ingresar a la alianza. Entonces, Pedro Sánchez, que tiene para mantenerse en la Moncloa, ha tenido que armar un Frankenstein de concesiones de toda suerte y naturaleza y cualquier cantidad de aspectos que son absolutamente antiéticos y necesarios. Ahora está metido en malio de corrupción que el carajo. Hoy le están imputando a su ministro, un juez del Supremo, es la noticia de España hoy, el juez Peinado del Supremo acaba de pedir la imputación de su ministro de Justicia. Ya tiene imputado al fiscal general. Van dos secretarios de organización del PSOE que renuncian, que tienen que renunciar por corrupción. Unos audios de mordida a compañía constructora. El caso Coldo ese se llevó a Ábalos y se llevó a Cedrán. Viene ahora el caso de Bolaños, por la imputación a la mujer de él. Tiene un hermano que también lo andan buscando. Tiene más líos que el diablo, y ese tipo, para mantenerse ahí arriba, él hace lo que sea. Ese tipo no tiene ningún tipo de ética, nada. Él lo que le interesa es mantenerse ahí.